Hola a todos, buenas tardes. Bueno, para aquí, buenos días, porque estoy grabando esto por la mañana, ya me disculparéis, porque iban a ser las 12 de la noche en España, que bueno, por mí ni tan mal, pero a mis vecinos igual no les gustaba tanto, entonces os lo dejo grabado si no os importa. Y bueno, todas las dudas que puedan surgir las dejáis ahí en mi email si queréis, y yo encantada de ayudaros con lo que queráis. En esta charla en concreto vamos a presentar brevemente las cosmovisiones mágico-religiosas más habituales en Japón, desde su origen y algunas de sus prácticas. Así que vamos a ver los orígenes de esta espiritualidad sincrética y cómo se va manifestando en rituales y literatura oral sobre diversos tipos de criaturas, sobre todo los kami y los yokai, van a ser los más importantes. Bueno, y primero en este índice podemos ver de lo que vamos a hablar. Primero vamos a hablar de los orígenes, que son como las creencias históricamente más importantes de Japón: sintoísmo, budismo o myodo, que es un poco más desconocido y porque luego fue olvidado y rechazado. Y los yokai, que esto sí que es más famoso. Y luego tenemos reflejos, que sería la parte más actual, Meiji, y una breve reflexión sobre la actualidad, muy muy breve. Y luego intercaladamente veremos ejemplos literarios, unos poquitos, porque hay infinidad y he tenido que hacer selección. Uno del Heike, desfile, o sea, un cuento de desfile de demonios del Konjaku Monogatari Shu, de la colección de cuentos medieval, y, y una pequeña narración de Okiku, de un yokai muy famoso. Recientemente, los académicos que estudian la religión en Japón han relativizado el concepto de religión en este país. Esto es una primera apreciación que hay que hacer, considerándolo más bien como un constructo moderno que debería ser empleado con sumo cuidado al referirnos a la realidad pre-Meiji. Si definimos lo mágico como el contacto con lo trascendente para obtener beneficios prácticos, vivir más y mejor, con más alimento, más dinero, más salud, más amor, etc. Si definimos esto como lo mágico, podríamos decir, por lo tanto, que en la historia intelectual y cultural de Japón apenas se ha dado una diferenciación conceptual entre lo religioso y lo mágico. Está todo muy ligado. Y la poca conciencia religiosa que hay la representa mayoritariamente el budismo. Pero primero vamos a abordar el sintoísmo, ¿no? En los albores del periodo histórico, los diversos elementos culturales y étnicos de las islas japonesas habían desarrollado un ethos común debido a su entorno compartido y destino colectivo durante siglos. Este ethos peculiar de los primeros japoneses se basaba en su actitud hacia la vida y el mundo y su perspectiva religiosa, definida no de manera filosófica y sistemática, sino como lo que Anesaki denominó respuesta simpática del corazón. Esta respuesta consistía en el sintoísmo, literalmente el camino de los kami, que es una cosmovisión animista basada en la veneración de los kami o deidades o manifestaciones de lo luminoso, si uno prefiere. Y la principal característica del sintoísmo temprano, era su orientación cósmica, ya que ningún objeto o acción humana poseía un valor intrínseco autónomo. Como señala acertadamente Eliade, los objetos o actos adquieren un valor y al hacerlo se vuelven reales porque participan de una realidad llamada kami que los trasciende. El objeto aparece como el receptáculo de una fuerza exterior, es decir, kami, que lo diferencia de su entorno y le otorga significado y valor. Aunque el sintoísmo primitivo es en parte desconocido, se entiende que la cosmovisión mitológica sintoísta habla de la existencia de tres reinos: el celestial, Takama no Hara, residencia de los kami masculinos y femeninos; el reino inferior, Yomotsukuni, residencia de los espíritus impuros y malévolos; y el reino intermedio, Utsushiyo, que sería el mundo manifestado, donde moramos los seres humanos y otros seres. Importante esto, otros seres también. En la práctica, sin embargo, la concepción de estos reinos era bastante vaga. Simplemente parece que se tenía la creencia de un más allá en el que residían los kami, al cual se accedía por ciertas montañas o ciertas islas más allá del horizonte, muy parecido también a las creencias Ainu. Por eso se hacían rituales de bienvenida o despedida de los kami, que iban y venían de estas montañas o islas. Y también se creía que los espíritus de los muertos, especialmente los de los nobles, se convertían en kami y regresaban al más allá. Todos los kami y espíritus podían poseer a hombres y mujeres, y a los que estaban así poseídos se les llamaba kamigakari, poseídos por un kami, y monotsuki,
poseídos por un espíritu respectivamente. Este trance a veces en la literatura suele aparecer inducido a través de los instrumentos musicales, sobre todo del koto, que es como una especie de arpa en el suelo. El sintoísmo original no estaba interesado en especular sobre el significado metafísico del mundo, sino que los primeros japoneses dieron por sentado que formaban parte integrante del cosmos, al que veían como una comunidad de seres vivos, todos ellos compartiendo la naturaleza kami o sagrada. El significado de la vida humana se entendía en términos de la relación del hombre con estos kami, que capacitaban a los hombres para actuar en su nombre. Ese sentido de la vida era concebido como algo positivo, en general, por lo cual estar agradecido, aunque también existieran kamis malvados, como veremos cuando hablemos de los yokai. La opinión generalizada entre los especialistas es que el sintoísmo primitivo carecía de liturgias fijas, organizaciones eclesiásticas o rituales elaborados. La mayoría de las funciones religiosas, salvo las que se celebraban en los hogares, tenían lugar en torno a un himoroi, que es un árbol sagrado, o un iwasaka, que es una roca sagrada, como la que veis al fondo de la diapositiva, o directamente en un arrozal. Y en la práctica esto se reflejaba en la creencia en infinidad de kamis, toda esta cosmovisión, con los cuales se relacionaban mediante una serie de ritos donde originalmente destacaba la purificación. Más que una moralidad que separa lo bueno de lo malo, se concebía el mundo en términos de puro e impuro. Entonces el motor principal no era tanto la culpa personal por obrar mal, sino la vergüenza social de ser impuro. Ahora vamos a ver el tema de los ritos, para hacer un repaso rápido para quien lo conozca ya o para quien no lo sepa, pues que se haga una idea general de cara a ir siguiendo la historia y afrontar la realidad presente de Japón y también la literaria y la pasada. Primero tenemos los ritos de purificación que se realizan para eliminar impurezas, que se denomina kegare, que es como mancha, tanto a nivel personal como comunitario. El misogi, que implica purificación con agua, es decir, abluciones, como baños rituales en ríos o mares, es uno de ellos. Y luego tenemos el harae, que utiliza ramas sagradas como la de la imagen, que se llaman onusa o haraegushi, y que sirven para dispersar las impurezas. Y también existen exorcismos, más o menos parecidos a los que nos podemos imaginar. El sintoísmo no tiene textos sagrados ni un código moral, por lo que no hay una concepción clara de pecado, ni una vara de medir absoluta de lo bueno y lo malo. Esto sí que puede ser más chocante. Sin embargo, una de las oraciones rituales categoriza los pecados, que se denomina tsumi, en pecados celestiales y pecados terrenales. Dentro de los celestiales estarían destruir los bordes de los campos, cubrir las zanjas, liberar las esclusas de riego, sembrar doblemente, colocar estacas, despellejar animales vivos o de forma invertida, y la defecación. Y en pecados terrenales tendríamos cortar carne viva, cortar carne muerta, lepra blanca, excrescencias cutáneas, violación de la propia madre, violación del propio hijo, violación de una madre y su hijo, y transgresión con animales. Esto nos da un poquito la idea de la moralidad que podría haber habido en el sintoísmo primigenio. En general, las personas que se dedicaban a labores relacionadas con estos actos impuros, sobre todo con la carnicería, son los que se han convertido en los parias de la sociedad japonesa, la casta más baja, conocida actualmente como burakumin. O sea que esta mancha, este kegare, con respecto a ciertos pecados, sobre todo relacionados con la muerte y la sangre, que aunque no fuera originariamente así, pues se fue consolidando hasta llegar hasta nuestros días en este tabú alrededor de ciertas profesiones. También existen otra serie de rituales para relacionarse con los kami. Tenemos los ritos de celebración de ciclos naturales, que están relacionados con las estaciones y las cosechas, como ritos de Año Nuevo, Shogatsu, que es Año Nuevo, incluyen visitas a santuarios, la primera se denomina Hatsumode, y ceremonias para pedir bendiciones para el Año Nuevo. Luego tenemos ritos de la cosecha, como Nina Mesai, que celebran y agradecen las buenas cosechas. Y se incluyen aquí festivales, los matsuri, famosísimos, que son eventos anuales dedicados a un kami específico. Por poner un ejemplo, tenemos el de Gion Matsuri en Kioto, que tiene su origen en rogar a los dioses para que no se produzcan calamidades en la ciudad. Y
Tenemos también ritos de vida que acompañan los hitos de la vida de las personas, como al nacer el Miyamairi, que es una visita al santuario para presentar al recién nacido al kami. Luego tenemos el Shichibo-san, que es llevar a los niños al santuario a los 3, los 5 y los 7 años. Tenemos la ceremonia de mayoría de edad, que se llama Seijin Shiki, que actualmente se celebra con 20 años. Y los matrimonios, que esto ya es algo un poco más artificioso, los Shinto Kekkon, que son ceremonias de boda sintoístas, aunque son algo reciente, y triunfa el sincretismo cristiano. En ritos para la muerte, pues tenemos las mayores peculiaridades. Estos son ritos conmemorativos realizados para los espíritus de los ancestros en algunos contextos. Y primero tendríamos los ritos de purificación, después de la muerte, para la familia del fallecido. Y luego tendríamos funerales, entre comillas, fuera del templo, en los que se reza para que el difunto se convierta en kami protector de la familia. Y aquí está el dato importante. El 91% de los funerales son budistas. Y es que en todas las casas tradicionales hay un butsudan, que es un altar budista con las fotos de los familiares fallecidos, pero mientras que este está así al descubierto, a la vista, con velas y demás, el kamidana, que sería el equivalente sintoísta, cuando fallece alguien se cierra y se tapa. Cuando alguien muere aquí hay un tabú muy fuerte y este queda muy bellamente reflejado en la película Okuribito, que en inglés es Departures, y que os recomiendo mucho si queréis, porque no solo es entretenida, sino que además se ve todo este tema en la actualidad en torno al tabú acerca de la muerte, sobre todo en zonas rurales. Con la estratificación gradual de la sociedad japonesa y la unificación de la nación, se fueron dando cambios en la esfera religiosa, como por ejemplo la tendencia a borrar las distinciones entre los kami regionales, comunales, como el kami protector de la familia, Ujigami, y los kami nacionales. Entre todos los clanes, el clan Tenno, el imperial, poseía el mayor poder militar y desde temprano, en el periodo histórico, comenzó a imponer su poder político y tradiciones religiosas sobre los demás. El sintoísmo está históricamente vinculado al emperador de Japón, por lo tanto, quien, según las primeras obras literarias japonesas, el Kojiki y el Nihon Shoki, es considerado descendiente directo de Amaterasu, la diosa del sol y una de las principales deidades, o kami, del panteón sintoísta. Esta relación divina le otorga al emperador una legitimidad sagrada para gobernar, consolidando su autoridad política y espiritual en la antigua sociedad japonesa. La unificación de Japón por parte del clan imperial se reflejó en la creciente sistematización de las prácticas religiosas y mitos de otros clanes, haciendo que los kami nacionales, originalmente exclusivos del clan imperial, influyeran en la vida de los clanes vinculados al emperador. Además, los kami de otros clanes y territorios fueron gradualmente incorporados a los mitos del clan imperial mediante una reinterpretación basada en lo que se llama el motivo del descenso. El más importante de estos motivos es el Tenson Korin, que significa el descenso del nieto celestial, en el que Ninigi no Mikoto, nieto de la diosa del sol Amaterasu, baja del cielo para gobernar Japón, legitimando así la autoridad del linaje imperial. Sin embargo, los kami mencionados en el Kojiki y el Nihon Shoki apenas impactaron realmente la vida del pueblo común. Harada señala que las descripciones de la era mitológica en estas crónicas que hemos mencionado eran producto de una idea especial propia de la clase alta de entonces y sus deidades eran completamente distintas de las comunidades o ujigami nacidas de la vida cotidiana real del pueblo. Así, por lo tanto, el emperador intentó aunar tanto el poder imperial frente a los otros jefes de clanes de su alrededor que también se inmiscuían en el gobierno y el poder religioso a través del sintoísmo. Aquí en este árbol genealógico vemos arriba Izanagi y Izanami, que luego de Izanagi exclusivamente sale Amaterasu, y tenemos ahí el motivo del descenso, tenemos a Ninigi, el tercer círculo empezando por arriba, y después tendríamos el que es considerado el primer emperador de Japón, Jimmu, de forma que vemos con claridad esta intrincada vinculación, intrincada pero cierta, según el Kojiki y el Nihon Shoki, esta intrincada pero cierta vinculación del emperador con
con los dioses creadores de Japón. Brevemente ahora hablaremos de la cuestión chamánica que permea toda esta religiosidad o espiritualidad japonesa. Los chamanes, tanto hombres como mujeres, eran importantes, tal y como se recoge en un informe chino sobre Japón. El Kojiki y el Nihon Shoki nos hablan de figuras chamánicas importantes también en torno al emperador Jimmu y al emperador Sujin. También destacan la emperatriz Himiko, semi-legendaria, que aparece en las crónicas chinas, la emperatriz Jingo y la figura de la consorte. Las prácticas chamánicas hasta la entrada del budismo en el siglo VI eran muy similares a las de los Ainu en el norte. Aquí no voy a hablar de ellos, pero la verdad es que los paralelismos son más que evidentes. En general, el emperador tenía una conexión especial con la diosa Amaterasu, como hemos mencionado, y otros le tenían que pedir permiso si querían adorarla. Sin embargo, para hablar con los kami de otros clanes que se fueron integrando en el reino de Yamato, el emperador tenía que conectar con los kami de estos clanes a través de una chamana, una miko, que hacía de medium. El emperador obedecía a la voluntad divina, mikoto, como se dice en japonés, que le era comunicada a través de sueños y un estado de éxtasis, una posesión de un kami que normalmente era inducido tocando el koto u otros instrumentos musicales. En el siglo VI entra el budismo y avanza durante los siglos VII y VIII, pero el sintoísmo resiste en una sinergia mutuamente beneficiosa, también una particularidad muy clara de Japón. Los poderosos y ricos templos budistas se dieron cuenta de que si permitían que hubiese santuarios sintoístas en su territorio, estarían protegidos por los tabús de la superstición. Se produjo una sinergia solidaria, como hemos dicho. Como símbolo de ello, en el año 783 se nombró al kami Hachiman como Daiji Zaiten Bosatsu, Bosatsu es Bodhisattva, igualándolo a un Bodhisattva budista, por lo tanto. Fue entonces cuando se produjo el chamanismo budista, llamado Ubasoku Zenji. Su origen es desconocido, pero se puede afirmar con seguridad que muchos magos rústicos, curanderos y adivinos chamánicos de los distritos montañosos y del campo cayeron bajo la influencia del budismo durante los siglos VII y VIII. Los Ubasoku no tenían una formación formal en las doctrinas budistas, aunque eran conocidos por su inusual poder espiritual. No eran reconocidos por las escuelas budistas ortodoxas como clérigos regulares, pero hacían aún así su labor. En la mayoría de los casos, su relación con el budismo era muy tenue. Sin embargo, estaban muy influidos por el sintoísmo, el taoísmo y sobre todo la piedad popular chamánica del periodo prebudista. El chamanismo budista, de hecho, fue muy popular y esto se debió a varios motivos, entre ellos que aceptaron a Buda, por eso es budista. Lo veían como un hombre santo, un sanador, una especie de nuevo kami al que podían invocar para obtener beneficios prácticos, matizamos prácticos, o su bienestar en la vida del más allá, también una salvación escatológica. Los sacerdotes budistas y sintoístas eran de facto oficiales del gobierno, además, así que estaban especializados en oraciones y encantamientos para que los gobernantes sacasen de los kami la utilidad práctica que deseaban. Pero, por lo tanto, prestaban poca atención a las necesidades soteriológicas de las masas. Al comienzo, de hecho, solo los hijos de la aristocracia podían seguir la vida religiosa. Por esto el chamanismo budista, que hizo prácticamente lo mismo que el chamanismo prebudista, se acercó más a las necesidades de las masas que tenían que luchar contra las fuerzas de la naturaleza, ofreciendo adivinaciones y oraciones en nombre del Buda, que consideraban el mayor creador de milagros. A lo largo del siglo VIII se redactaron una serie de regulaciones para monjes y monjas. Les preocupaba tanto la laxitud moral de los religiosos, un clásico, como el uso de magia negra y las posibles conspiraciones contra la capital. Esta diferencia entre la ortodoxia budista y el chamanismo no se solucionó del todo. Los gobernantes no consiguieron traer ni paz celeste a la nación, ni prosperidad y felicidad al pueblo. Y mientras los nobles y altos eclesiásticos disfrutaban de los elegantes productos de la cultura nara, las masas vivían amontonadas en la miseria. La nación sufría de sobreimposición fiscal, intrigas políticas y apatía general. En este contexto, la vitalidad religiosa no se mantuvo gracias a los dignatarios eclesiásticos de la corte, sino precisamente a los budistas chamánicos, toscos y supersticiosos que emprendían un riguroso entrenamiento en las montañas sagradas y ofrecían, que es lo importante, a las masas una doctrina de fe simple y directa en los kami y en el Buda. Fue de esta fusión del budismo con el chamanismo y la adivinación primitivas
que algunos autores consideran que surgió el impulso creativo que marcó el periodo Heian y la historia posterior de la religión japonesa. Por eso es tan importante este periodo. En la era Heian, el ecléctico espíritu de la cultura mágico-religiosa, junto al desarrollo de los cultos del budismo esotérico, que se llama Mikkyo, no dejaron al sintoísmo igual. En Heian, el Shinto desarrolló dos corrientes: nostalgia por el pasado y adopcionismo de nuevas creencias y prácticas, ¿no? Como dos corrientes un tanto opuestas. Dentro de esta última tenemos, por un lado, el confucianismo en la interpretación de los rituales Shinto, la geomancia china, el sistema del yin y el yang, que veremos ahora un poquito más en profundidad, ideas taoístas, y además se referían a los kami como Shinmei o Myojin, que son palabras de origen chino. Y bueno, la mayor influencia fue del budismo Shingon y el budismo Tendai, que son las principales corrientes que llegaron. Primero decían que la manera de compatibilizarlo al comienzo era decir que los kami protegían la ley de Buda, eran como protectores. Luego se dijo que los kami necesitaban la salvación gracias a la ayuda de Buda. Más tarde se dijo que los kamis se habían ido convirtiendo en bosatsu, en santos, por decirlo de alguna manera. Aunque es un concepto un tanto diferente. Una especie de divinidades intermedias, misericordiosas. Y tanto Saicho de la rama Tendai como Kukai, el fundador del Shingon, tenían una actitud conciliadora, pero realmente no había ninguna teoría detrás, no establecieron ninguna teoría. Y después se dijo que la esencia de los kami era la iluminación, la budeidad. Así que los kami, en resumidas cuentas, podían ser venerados, ya que eran manifestaciones de los budas. Aquí tenemos un pasaje del Heike Monogatari que dice así: otro monje que se hallaba ahí en ese momento comentó: las divinidades son encarnaciones de Buda y de los bodhisattva y ocultan la luz de su inteligencia y de su virtud, manifestándose bajo diferentes formas. Unas veces se muestran como mortales, otras se transforman en deidades. Es cierto que la divinidad de Tsukushima es femenina y posee los 3 conocimientos supremos y los 6 poderes sobrenaturales, por lo que no le resulta nada difícil asumir forma humana. Vale, aquí tenemos, como de hecho se muestra en el fondo, a Kiyomori, que venera principalmente a la diosa de Tsukushima, que es Miyajima, que es un sitio muy turístico al lado de Hiroshima, una isla, y remodeló este templo. Y ella le mostró su favor haciendo que apareciese una alabarda al lado suyo mientras dormía, ¿no? En su cabecera o algo así. De forma que hay una vinculación con este clan entre la diosa de Tsukushima y el clan Heike. Y concretamente se dice que claramente, como acabamos de mencionar, las divinidades son encarnaciones de Buda, o sea, los kami son encarnaciones de Buda y de los bodhisattvas. Los bodhisattvas, pues eso hemos dicho, que son una especie de budas que una vez muertos, en vez de o ir al paraíso o extinguirse en el nirvana, lo que deciden es quedarse en un estado intermedio ayudando al resto de seres humanos, incluso en esa época de degradación medieval que se llama Mappo, a alcanzar la salvación, ¿no? Precisamente porque era más difícil en esa época, bueno, y en el presente, según las edades budistas. En conclusión, se ve este sincretismo, ¿no? Y también se ve este sincretismo asociando cualidades de índole budista a esta diosa, ¿no? Incluso un tanto teóricas, aunque no sea muy consistente, en cuanto a las capacidades de transformación y de manifestación que puedan tener las divinidades según su poder, ¿no? En resumidas cuentas. Por último, cabe señalar que este también fue el origen de una de las 3 ramas más populares del budismo en Japón, junto con el budismo Nichiren y Zen de un poco después, ¿no? Eso también es muy importante. Este es el budismo amirista, que surgió como una fe simple en respuesta al mileniarismo y al pesimismo de la época que acabamos de mencionar.
Según el amirismo, el Buda Amida te haría renacer en su paraíso si recitabas su nombre al morir con las famosas palabras Namu Amida Butsu. Y en este paraíso, él y otros dioses te ayudarían a alcanzar la iluminación final. Este tipo de fe, está claro, que hacía posible al pueblo llano acercarse a la salvación de Buda sin tener que entender las complejas doctrinas de otras ramas budistas. Pero lo curioso es que el amirismo también caló entre la aristocracia con mucha fuerza. Supongo que la pregunta que os estáis haciendo en este momento es, ¿acaso desear renacer en el paraíso no es un deseo? ¿Y los deseos no se supone que te alejan de la budeidad? Pues esto también realmente pensaban algunos, no muchos, al menos que se sepa, monjes de la época, pero nadie les hacía mucho caso, la verdad, al señalar estas inconsistencias tan molestas. Y se suele decir que este temperamento más práctico forma parte de la idiosincrasia espiritual y religiosa japonesa. Ahora vamos a hablar brevemente de lo que se denomina Onmyodo, que ha caído en el olvido realmente, pero fue muy importante en gran parte de la historia de Japón y es un buen ejemplo de esta manera de concebir el mundo y la espiritualidad. Originalmente, los onmyoji eran expertos en disciplinas como el Onmyo Gokyo-setsu, que en realidad es la teoría de los 5 elementos, y el Yin y el Yang, proveniente de China. Y también el taoísmo, la astrología, la geomancia, que es el Feng Shui, y otros conocimientos esotéricos. Eran personas, los onmyoji, que dominaban estas prácticas y conocimientos. Durante la era del gobierno imperial, el onmyodo fue institucionalizado bajo el sistema legal Nichuryo, a finales del siglo VII y principios del siglo VIII, y se creó un organismo llamado Onmyoryo, oficina del Yin y el Yang, podríamos decir, integrando a los onmyoji como funcionarios del gobierno. Así, los onmyoji eran funcionarios estatales que servían al país aplicando sus conocimientos técnicos en astrología, calendarios y fenómenos naturales, más que como hechiceros o exorcistas, pero este enfoque técnico cambió a lo largo del periodo Heian. En esta época, epidemias y desastres eran atribuidos a maldiciones o espíritus vengativos y surgió la creencia de que apaciguarlos podía evitar estas calamidades. Esta idea se fortaleció y de hecho tiene un nombre propio, se llama Goryo Shinko, y produjo este cambio en el Onmyodo, porque con la popularización de estas creencias y la evolución del Tenyakuryo, que es como la institución médica del palacio que antes se encargaba de los rituales, pues el onmyodo se volvió cada vez más místico y ritualista. Surgieron figuras legendarias como Kamo no Tadayuki y Abe no Seime, y la práctica alcanzó su auge. Pero con el paso del tiempo y el debilitamiento del poder imperial, los onmyoji también fueron perdiendo influencia. En la era Meiji, de hecho, se adoptó el calendario occidental y el onmyodo fue visto como innecesario y entró en decadencia como una superstición más. El onmyodo asumió un papel dual en la corte imperial para guiar decisiones y en la sociedad general para prevenir desastres como enfermedades o incendios, vistos como manifestaciones de espíritus o deidades enfadadas. El onmyodo comenzó a involucrarse en rituales estatales, influenciado por el sintoísmo practicado en el Jinjikan, que era la oficina de los asuntos sintoístas. Sin embargo, debido a la pureza ritual del sintoísmo, las actividades relacionadas con la muerte y las enfermedades fueron eliminadas del ámbito del onmyoryo. Por ejemplo, los rituales para convocar almas de los muertos o abordar enfermedades causadas por espíritus vengativos fueron transferidos poco a poco a monjes budistas para oraciones y rituales mágicos. Como afirma Samson, es muy laborioso detenerse en todos los detalles sobre la gran cantidad de supersticiones que existían en aquella época. Era básicamente un caos de prohibiciones y tabúes, sin una lógica clara ni un orden aparente, y aún así influían incluso en las personas más sofisticadas. Por eso, en lugar de intentar explicarlo todo, voy a centrarme en algunos de los métodos que usaban para enfrentarse a las influencias negativas que creían que los rodeaban constantemente. El control de momentos propicios era algo fundamental en la vida japonesa. La corte contaba con expertos oficiales en el onmyoryo, mientras que los ciudadanos acudían a adivinos privados. Bueno, cada uno se las apañaba como podía. No obstante, las supersticiones y el abuso de estas prácticas oscurecieron la vida cotidiana de la época, ¿no? Porque, claro, se puede estafar. Y de hecho, tanto la filosofía china, ya fuera confucianista o taoísta, como la religión budista, persuadieron a los japoneses por primera vez, presumiendo precisamente de sus poderes mágicos superiores.
En la primera categoría de estas prácticas tenemos la adivinación, que se llama Boksen. Durante el periodo Heian, las personas pensaban que las maldiciones de seres espirituales, ya sean kamis, fantasmas, demonios u otros, o sea, yokai y demás, causaban catástrofes como desastres naturales, enfermedades u otros eventos paranormales. Por lo tanto, cuando ocurrían estos desastres o se contraían enfermedades, la corte imperial o los nobles buscaban el origen de estas supuestas maldiciones y para enfrentarlas se convocaba a los onmyoji para realizar adivinaciones. Parte de las adivinaciones se realizaba mediante los caparazones de tortuga, ¿no? La plastromancia, y otras con el movimiento de los astros o los calendarios. Por ejemplo, había días denominados monoimi, que son como días de tabú, durante los cuales se creía que iba a ocurrir algo malo y para evitarlo uno debía hacer algo en concreto, pero normalmente esto simplemente era quedarse en casa sin recibir visitas ni realizar tareas. Este aislamiento era una forma aceptada de protegerse de influencias negativas y también servía como una excusa para la soledad. Me quedo en casa, hoy no voy a salir porque es monoimi, mejor. Y total, que la segunda categoría sería la magia y el ritual. Y había muchos tipos. Estas actividades podían clasificarse en varias categorías. Había ceremonias de purificación como el Nanase no Harae o el Shichirai no Harae, en el que las impurezas o desgracias de una persona se transferían a una efigie, una hitogata, que luego se descartaba en un río para evitar calamidades. Este campo también incluía conjuros de protección como el Genbai, que es bastante conocido, que es un ritual de pasos mágicos y encantamientos para cuando hay cambios de residencia. También tenemos el Migatame, que consiste en recitar encantamientos para proteger el propio cuerpo, y el Rokujikan Rinjo, que son, literalmente significa 6 caracteres sagrados, a menudo vinculados a un mantra o fórmula esotérica, que se combinan con el trazado de un círculo mágico para proteger o consagrar un espacio. O sea, cada uno tenía su protocolo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, su ritual. También había rituales para la comunidad como los que pretendían evitar desastres naturales, sequías o epidemias. Más en concreto, la calamidad se exorcizaba mediante rituales públicos como el Koryusai, que es el ritual de los 5 dragones para rezar para que llueva, y el Shikakusai, que es el ritual de las 4 esquinas y los 4 mundos para evitar epidemias también. En el fondo tienen un origen chamánico. Muchas veces consistían en entonar cánticos budistas y otras veces en rociar con agua mientras se recitaban fórmulas del libro de los cambios, que en esta ocasión no nos da tiempo a leerlo aquí. El tercer campo se relaciona con las fechas, horas y direcciones auspiciosas e inauspiciosas, particularmente en eventos regulares como las funciones anuales de la corte imperial, eventos extraordinarios como las visitas del emperador o rituales privados realizados para la nobleza. Los onmyoji examinaban con anticipación los presagios de los tiempos, fechas y direcciones. También se practicaba la geomancia o feng shui, que hemos mencionado antes. Al viajar, mudarse o construir una casa, se tenía cuidado para evitar tabúes direccionales o kataimi, y era frecuente la práctica de katatagae, que consistía en trasladarse a un lugar diferente para evitar viajar en una dirección tabú. Esto implica ciertas direcciones consideradas desfavorables debido a la presencia de dioses o espíritus en movimiento, que era predicho por astrólogos. Por ejemplo, el dios Hitohimeguri cambiaba de dirección cada día y moverse en esa misma dirección podía atraer las desgracias. Algunas deidades permanecían en puntos específicos de la brújula durante periodos más largos, lo que también requería precaución. Un ejemplo curioso es que se cuenta que el emperador Shirakawa pasó la noche en un carruaje cerca de la puerta Gojo para evitar calamidades durante el día del mono, del ciclo sexagenario, antes de dirigirse a un lugar de culto. Por lo tanto, incluso el emperador, aunque él mismo era de origen divino, como ya hemos visto, se veía obligado a remitirse a deidades menores, que, bueno, este cacao era producto de una compleja y sincrética teogonía, que es lo que estamos viendo ahora mismo. De esta manera, bueno, y seguiremos viendo, que aún falta. De esta manera, los onmyoji cumplían el papel de informar mediante la adivinación, los orígenes de desastres, eventos extraños y enfermedades a las personas aterrorizadas por las maldiciones de los espíritus mono, entre otros. Purificaban estos espíritus mono mediante actividades mágicas y rituales y también informaban sobre fechas, horas y direcciones auspiciosas e inauspiciosas antes de los asuntos y eventos gubernamentales. Los onmyoji se integraron así en el sistema social de la corte y se volvieron indispensables para ella.
En este sentido, podemos ver en el Onmyodo un sistema de creencias mágico que poseía un papel y función vitales, y por eso era indispensable comentarlo aquí. Y ahora vamos por fin con los yokai, que yo creo que es una de las cosas más conocidas en la cultura popular, e incluso fuera de Japón. Y es que tras la victoria de Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara de 1600, famosísima, se estableció un régimen militar que en español se suele traducir como shogunato en la ciudad de Edo, que es la actual Tokio. Y este trajo consigo una estabilidad económica propicia para la proliferación de historias de espíritus. Durante el periodo Edo, la economía fluctuó, afectando a la clase militar dependiente de la agricultura, mientras que los comerciantes acumularon riqueza y aumentó la alfabetización. Esto generó un entorno cultural donde las historias de fantasmas prosperaron, junto con un desarrollo general del arte y la literatura, aunque con un enfoque más popular que en periodos anteriores. La palabra yokai se compone de los dos ideogramas que vemos ahí. Yo es el primer kanji, que se traduce como atractivo, fascinante, calamitoso, y en un contexto más amplio sugiere algo sobrenatural o encantado. Luego tenemos el kanji de kai, que se traduce como extraño, misterioso, anómalo, y se asocia con aquello que es inquietante, con lo inquietante, lo que evoca una sensación de asombro o temor. La palabra yokai hace referencia a una amplia variedad de criaturas, espíritus y fenómenos sobrenaturales en el folclore japonés. Estos seres pueden ser benignos o malignos, y sus características varían desde lo cómico hasta lo aterrador. Los yokai incluyen una gran gama de entidades como fantasmas, yure, demonios, akuma y otras criaturas que pueden surgir incluso de objetos cotidianos, que se llaman tsukumogami, como veremos a continuación. Y es difícil precisar qué conecta, por ejemplo, a un zorro que cambia de forma con un fantasma. Y quizás el único atributo común de personajes tan visualmente diferentes es que ambos aparecen en las narraciones como agentes de sucesos misteriosos. Todos están unidos por una asociación general con lo extraño y con lo misterioso. Ahora viene una pregunta muy legítima, y es que, ¿qué diferencia realmente un kami y un yokai? ¿Alguna diferencia clara? ¿Son lo mismo? Pues durante el periodo Edo, los yokai han sido en su mayoría considerados como algo distinto, aunque relacionado con las divinidades sintoístas llamadas kami. Y durante este periodo, cuando los kami populares acumularon seguidores, generalmente se los trató como algo diferente a los yokai. Sin duda, la distinción entre yokai y kami es, en el mejor de los casos, difusa. Un espíritu del agua, por ejemplo, puede ser simultáneamente adorado como un kami por las familias para quienes el río proporciona abundante irrigación, pero temido como un yokai por las familias aguas abajo que experimentan sequía. Yanagi Takunio, el famoso folclorista, caracteriza a los yokai como kami caídos. Y mucho más recientemente, Komatsu Katsuhiko ha sugerido que la adoración por parte de los humanos puede ser la característica definitoria de la distinción entre yokai y kami. Los yokai son kami no adorados, Matsurarete inai, y los kami son yokai adorados, Matsurarete iru. No se puede establecer esa diferencia. Michael Dylan Foster recupera la idea del carnaval de Bakhtin para hablar de los yokai, pues describe un mundo caótico y desordenado donde todo se mezcla, se hibrida y se degrada ritualmente. La criatura fantástica, que en su origen estaría relacionada con cosmovisiones religiosas primigenias, ahora sería un monstruo que actúa como un transgresor de categorías y valores, desafiando las normas y sus posiciones establecidas. En la cultura japonesa, los yokai pueden representar esta idea como un recordatorio de la posibilidad de alterar la rutina diaria y desestabilizar las jerarquías sociales. El primer intento de categorización de los yokai aparece en la Kinmotui, publicada en 1666. Esta es considerada la primera enciclopedia ilustrada de Japón y tuvo una amplia circulación. Fue compilada por Nakamura Tekisai y estaba destinada principalmente a los niños, con ilustraciones simples y descripciones de objetos, lo que la hizo accesible a lectores de todas las edades, en realidad, aunque estuviera originalmente orientada a niños. Aborda una variedad de temas, incluyendo astronomía, geografía, plantas y animales, y se convirtió en una referencia importante incluso en el periodo Meiji. A pesar de su popularidad, no existe una categoría dedicada a los yokai como tal en el Kinmotui, lo que sugiere que no eran vistos como fenómenos distintos a cualquier otra realidad.
Por ejemplo, el tanuki y el kitsune, conocidos por sus poderes sobrenaturales, son presentados sin mención de sus características místicas o mágicas, tratándolos como animales comunes. Esto indica que para Teixai las habilidades especiales de estos seres no eran consideradas sobrenaturales, sino parte de su naturaleza. A pesar de su aparente normalización, la clasificación de Teixai es compleja. Coloca al Oni en la categoría de humanidad, de Jinbutsu, junto a figuras como Buda y gigantes, sugiriendo que lo humano abarca una variedad de entidades. Fijaos, esto casi sería, para la mente occidental, casi como blasfemo, ¿no? Poner a Buda al lado de una especie de criatura en parte jocosa que es el Oni. Bueno, jocosa y temida por ambas partes. Y bueno, la clave de esta clasificación radica en la forma física, ¿no? Donde los seres se agrupan según su apariencia corporal. Así, tanto el Oni como otros seres extraordinarios son considerados parte de la humanidad por su antropomorfismo, mientras que criaturas como el tanuki y el kitsune se agrupan con los animales por sus características físicas comunes. En resumen, la categorización en el Kinmotri se basa principalmente en la forma externa de los seres representados, lo que refleja una visión del mundo donde la apariencia es lo que determina la clasificación. Hubo otras enciclopedias que siguieron este patrón y una de ellas fue la que se conoce como Gatsu Hyakki-yagyo. Y es que entre 1776 y 1784 Toriyama Sekien publicó una serie de libros ilustrados bajo este título, cuya traducción es La procesión nocturna de los 100 demonios. Esta colección, dividida en 4 volúmenes que documenta más de 200 yokai, fue un punto de inflexión en este campo. A diferencia de las imágenes en los rollos ilustrados que mostraban a los yokai en un desfile como los que se conocen por el nombre de Bakemono Tsukushi y el Hyakkai Tsukan, pues Sekien optó por un formato enciclopédico, donde cada criatura se mostraba en una página diferente. Esto le permitió aplicar una retórica enciclopédica, organizando y etiquetando a los yokai. Y sus catálogos representan un cambio epistemológico en la concepción de los yokai, consolidándolos como una categoría observable en sí misma. Esta es la particularidad. Y Sekien también incorporó un enfoque lúdico y creativo, además, lo que le permitió no solo documentar, sino también inventar nuevos monstruos y explorar las fronteras entre lo real y lo imaginario. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. La creación de nuevos yokai es un movimiento creativo que transforma lo abstracto en lo concreto, donde fenómenos como sonidos, sensaciones o juegos de lenguaje se convierten en personajes visibles. Por ejemplo, el yokai Yanari, un fenómeno auditivo efímero, se transforma en un icono corporal. Un paso más allá, el Mokumokuren de Sekien traduce una experiencia afectiva, como una sensación vaga de inquietud, en una imagen visual, que es la que tenemos a la derecha. Y a la izquierda, pues, ese crujido de la casa, representada con esos diablillos. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esta espiritualidad tan variada, de este folclore tan rico, en un cuento de la colección de cuentos medievales del siglo XII, conocida con el nombre de Konjaku Monogatari Shu. Y la historia es la siguiente. En la era del emperador Daigo vivía un influyente ministro llamado Fujiwara no Yoshimi. Su hijo, llamado Tsuneyuki, aún no se había sometido al rito de paso a la adultez, a pesar de su edad. Era conocido por su naturaleza romántica y solía salir en secreto por las noches para visitar a una mujer en la parte oriental de la capital. Una noche, desoyendo las advertencias de sus padres, Tsuneyuki escapó de casa con un pequeño séquito, compuesto únicamente por un sirviente joven y otro que guiaba su caballo. Mientras avanzaban por las calles de Kioto, se encontraron de pronto con una extraña comitiva que se acercaba portando antorchas y haciendo mucho ruido. Alarmado, el joven preguntó dónde podría esconderse, y su sirviente le indicó una puerta abierta en el recinto del templo Shinsen. Allí se ocultaron. Sin embargo, al espiar desde la rendija de la puerta, Tsuneyuki descubrió que quienes se aproximaban no eran humanos, sino Oni, demonios con apariencias horribles y sobrecogedoras. Uno de los Oni dijo que sentía la presencia de un ser humano y varios intentaron atraparlo, pero sorprendentemente uno tras otro fallaron sin lograr siquiera acercarse al joven.
Finalmente, el líder de los demonios intentó atraparlo él mismo, y aunque llegó más cerca que los demás, también terminó huyendo. Los demás Oni le preguntaron por qué había fallado, y este respondió con una frase clave: no podemos tocarlo, está protegido por el Shonshu Shingon. El Shonshu Shingon es una poderosa oración budista, aquí está la clave, que se dice que otorga protección contra enfermedades, desastres y espíritus malignos. En este momento, todas las antorchas se extinguieron y los demonios desaparecieron entre gritos, corriendo en todas direcciones. El joven noble, aún en estado de shock, regresó a su casa con fiebre. Su nodriza, al enterarse del suceso, le explicó que el año anterior había encargado a un monje que escribiera esa oración y la cosiera en secreto dentro del cuello de su ropa como amuleto protector. Gracias a ese acto de devoción, el joven había sido salvado. Al revisar el calendario más tarde, descubrieron que esa noche era un día de marcha prohibida, un día que según la tradición Onmyodo era propenso a las manifestaciones de yokai y por tanto se desaconsejaba salir. Tenemos los yokai, tenemos el Onmyodo al final y entre medio el budismo y las oraciones. Y todo convive y nadie se preocupa. Nosotros, yo creo que habría un fuerte contraste de decir, qué mezcla. Pero es algo consustancial a la espiritualidad japonesa y la clave de su riqueza, por otro lado. Ahora más específicamente vamos a ver los tipos de yokai, muy rápidamente realmente porque es que no da tiempo. O sea, infinidad. De hecho hay una página web que os recomiendo, que creo que es yokai.com, que es una enciclopedia, hacen las ilustraciones, es profeso para esa página web y también tiene Instagram me parece, así que si hay algún interesado enciclopédicamente en este tema, le animo a consultar esa página. Pues por un lado tenemos los que denominaríamos animales, ¿no? Que serían las bestias sagradas, que aunque no lo parezca, la de arriba a la izquierda es una tortuga, el otro es un dragón, luego un tigre y un ave fénix. Realmente son animales fantásticos, en parte, pero bueno, los incluimos aquí, animales. Y luego tenemos el tanuki, que os sonará igual de alguna película de Ghibli y demás. Es bastante conocido, es la típica figura que hay en la puerta de toda casa japonesa como especie de protección o de atracción de la fortuna y del dinero y demás. Y bueno, son animales que cambian de forma y tienen ese toque un poco travieso, ¿no? Tienen un amplio folclore asociado. Luego está el kitsune, que es bastante parecido, también cambia de forma. Y el bakeneko, que sería una especie de gato monstruoso en el que algunos gatos se pueden transformar llegados a cierta edad y que de hecho provocaba ciertas conductas sociales como el abandono de gatos en ocasiones. Después, en la categoría de animales fantásticos, ahora sí he querido destacar en primer lugar la quimera, que como puede verse, bueno, en japonés se dice nue, como puede verse en la imagen, es, bueno, si es que, bueno, no sé si se ve con claridad, pero la cara es de mono, las patas son de tigre y la cola es una serpiente. Y el cuerpo a veces es como de tanuki, ahí realmente parece de tigre. Y es la típica quimera japonesa que podemos considerar como un yokai. Pero, claro, como es una categoría un poco difusa, pues lo podemos meter ahí. Luego estarían los dragones, que también es un yokai un poco particular. Y los kappa, este sí que es muy típico, que son una especie de criaturas acuáticas malignas que tienen una especie de tonsura que tiene que estar húmeda, son como anfibias, ¿no? Y si salen del río demasiado tiempo y se les seca la calva, mueren. De forma que, bueno, su capacidad de hacer el mal está limitada por el agua. Y bueno, en la imagen tenéis que le están tirando un pedo a la cara, literalmente, porque aparece como una de las opciones para defenderse contra estas criaturas. Luego estarían las criaturas antropomórficas, ¿no? Por meter a todo esto en alguna categoría. Por un lado estarían las sirenas, como la que veis arriba a la derecha, que bueno, dista bastante de la sirena como probablemente nos la solemos imaginar.
Aunque hay variedad de figuras. Luego estaría el Oni, que ya hemos visto, esa especie de demonio, troll japonés, normalmente con una maza, con pinchos. Luego tenemos el Tengu, que es pues es una figura antropomórfica con alas y una nariz muy alargada, también asociada al secuestro de niños y a conductas malvadas. Después tenemos otros yokai que cambian de forma, como la mujer kitsune, que tenemos abajo a la izquierda. Y también tenemos los yokai infantiles, que es como el niño del tofu, que tenemos abajo a la izquierda, en la esquina. Y tenemos también personajes legendarios, personas legendarias o reales, pero que luego se han mitificado, como podría ser el caso de Abe no Seime, el maestro del Onmyodo, que se dice que su madre era un kitsune y que de ahí venían sus poderes adivinatorios, pues ese también se le considera un yokai. Y luego tenemos, bueno, y luego hay kamis, claro, ahí está la cosa. A este se le adora, pero se le tiene cierto miedo, entonces yokai, y luego hay otros que son más kami, como dios del estudio. Está ahí un poco el tema, por ejemplo, el dios del estudio de Dazaifu, pues podría ser un ejemplo, pues ahí está el tema un poco, la distinción no está muy clara muchas veces, es un poco difusa. Y luego tenemos los yokai femeninos, que hay muchísimos. Un ejemplo es Nukekubi, que es un yokai que parece una mujer común durante el día, pero por la noche su cabeza se separa del cuerpo para volar y vaga por ahí buscando víctimas a las que atacar. En algunas ocasiones es simplemente un cuello muy largo, la cabeza no se llega a separar del cuerpo. Y luego tenemos yokai sacerdotales. Por ejemplo, el Iguana Bozu, iguana no tiene que ver con la iguana. Se trata de un enorme pez de río que, tras muchos años de vida, se transforma en un yokai con forma de monje budista, apareciendo junto a arroyos para reprender a quienes pescan de forma cruel o excesiva. Aunque parece humano, su verdadera identidad se revela cuando es capturado y en su estómago aparecen objetos que delatan su naturaleza sobrenatural. Y ese es un ejemplo, hay infinidad. Luego tenemos el yokai zato, que son espíritus relacionados con músicos ciegos o mendigos itinerantes, ¿no? Como los que sería un juglar, una especie de juglar pero ciego. He puesto el ejemplo de Tenome, que literalmente son ojos en la mano. Y este en concreto pues, se basa en la historia de un joven que entra de noche en un cementerio como prueba de valor y se topa con un anciano ciego con ojos en las palmas de las manos, que es este yokai, que parece el del laberinto del fauno. No sé si os sonará. Y huye y se oculta en un templo, pero la criatura lo encuentra y, guiada por el olfato, lo devora, dejando solo su piel vacía. Y se cree que Tenome es el espíritu vengativo de un ciego asesinado que deseó ver, aunque fuera a través de las manos. Luego tenemos los onryo, que son un tipo de yure, de fantasma, que representa espíritus vengativos. Estos fantasmas han muerto con sentimientos intensos de rencor, ira o deseo de justicia y regresan al mundo de los vivos para vengarse de aquellos que les hicieron daño. Un ejemplo clásico de onryo es Oiwa, la protagonista del famoso kabuki Yotsuya Kaidan, escrita por Tsuruya Namboku IV en el año 1825. Oiwa es una mujer traicionada por su esposo Iemon, quien conspira para envenenarla y desfigurarla en su búsqueda de una nueva esposa. Tras morir de manera trágica, su espíritu como que regresa para vengarse, atormentando a su esposo y causando su destrucción. Y Oiwa se ha convertido en un símbolo arquetípico del onryo, ¿no? De este espíritu vengativo, porque es una mujer cuya traición y sufrimiento en vida la condenan a perseguir implacablemente a aquellos que la maltrataron. Y es la ilustración de la izquierda, famosísima, de Utagawa Kuriyoshi. Y luego tenemos la ubume, que son un tipo de yure, también de fantasma, que representan los espíritus de mujeres que fallecieron durante el parto o antes de poder cuidar de sus hijos recién nacidos. Estas almas, atadas al mundo de los vivos por su preocupación maternal, vagan en busca de sus hijos o bien intentan ayudar a otros niños y suelen ser vistas como figuras trágicas más que vengativas, aunque su aparición es inquietante. Y en la enciclopedia de yokai de Toriyama Sekien, Katsuya Kiyagyo, la ubume representada pues como la mujer que vemos ahí, ¿no? Fantasmal, que lleva un bebé en brazos
y según la leyenda este bebé puede transformarse en una piedra pesada, como una metáfora, ¿no?, de la carga emocional y física que lleva el espíritu de la madre fallecida. Y bueno, sus orígenes se pueden remontar hasta la colección anterior de relatos que se llama Konyaku Monogatari Shu. Y tenemos finalmente el Jibakurei, que son espíritus atados a un lugar específico, como una casa, un castillo o campo de batalla, generalmente debido a una muerte trágica o violenta. Y no pueden moverse de ese lugar, no están como vinculados a ese sitio y suelen manifestarse pues, de forma perturbadora también. Un ejemplo clásico es Okiku, que es la ilustración de la derecha. El origen de Okiku proviene de una famosa leyenda del periodo Edo conocida como la historia de los 10 platos, Bancho Sarayashiki. Y existen varias versiones de la leyenda, pero la más común narra que Okiku era una sirvienta que trabajaba en un castillo, fue acusada injustamente de romper o perder un valioso plato de porcelana de un conjunto de 10 y debido a esto su amo la torturó y finalmente la arrojó a un pozo, que es el que vemos ahí, donde murió. Y tras su muerte, su espíritu, convertido en ese tipo de fantasma, en Jibakurei, comenzó a aparecer por las noches, contando los platos hasta llegar a 9 y luego rompía en llanto al no encontrar el 10º plato. Leemos aquí esa escena clásica, muy famosa, de Bancho Sarayashiki, que dice: Tessan contempló con espanto como una figura resplandeciente surgía de dentro del pozo. Okiku, que seguía contando, se encaminó con mirada acusadora hacia su asesino, hacia Tessan. 7, 8... El samurái se arrastró y retrocedió como un cangrejo atrapado en la arena. 9... La figura comenzó a abrir los ojos. 9... El espíritu abrió lentamente su boca hasta desencajarse la mandíbula. Los labios de Tessan comenzaron a temblar descontroladamente. Okiku voló hacia él y 2 escalofriantes gritos se fundieron en la noche. Esto os lo tenéis que imaginar como la chica de The Ring, pero contando platos y gritando desgarradoramente. Y luego tenemos fenómenos y objetos inanimados, ¿no? Esto también es bastante llamativo. Fenómenos como los que hemos visto antes, ¿no? El crujir de la casa, las miradas, luego fuegos misteriosos, también puede haber bolas de fuego, ciertos rituales. Ese ámbito también lo abarcan los yokai. Y luego los tsukumogami, que son más conocidos, que son cualquier objeto inanimado, como los que podéis ver en las imágenes, que básicamente les ponen ojos, cara y lucen como los que veis en la diapositiva. Y luego también habría dioses, que ahí no me he detenido, y leyendas urbanas más modernas. Hay infinidad, como la mujer de la mascarilla, que tiene como la boca desgarrada y la lleva cubierta. Y de ese estilo hay todavía muchos. Es una fuente de creación de misterio moderno también. Ahora ya vamos con algo más reciente. Y es que a mediados del siglo XIX, bajo la presión de potencias occidentales y en el contexto de tratados internacionales como el de amistad y comercio con Estados Unidos en 1858, Japón adoptó el concepto moderno de religión. Este concepto enfatizaba la interioridad individual, la creencia personal y una clara distinción entre lo privado, donde se ubicaría la religión, y lo público, que debía quedar reservado para la moralidad y la lealtad al Estado, ¿no? Esto ya nos va sonando, aunque ya veíamos en el Shinto esta fusión, aquí ya lo vemos con una perspectiva moderna. Esto supuso una fractura con la experiencia religiosa tradicional del pueblo japonés, donde la distinción entre religión, moralidad, ritual y vida cotidiana era mucho menos marcada. Así, muchas prácticas profundamente arraigadas, como el culto a los kami locales, las creencias relacionadas con yokai o las actividades de grupo como los Nembutsuko o Inariko, fueron abruptamente redefinidas. El nuevo Estado Meiji clasificó estas experiencias como supersticiones, prácticas mágicas o incluso como amenazas al orden público, ya desde una perspectiva peyorativa. Se promulgaron prohibiciones como la de 1874 contra médiums, adivinos y chamanes, y se emprendieron campañas para erradicar elementos considerados incivilizados, ¿no? Tuvo ese proceso como de pulir, de cribar este tipo de creencias. Y ese es el caso de las imágenes de Jito, que ahora son tan famosas, como vemos a la izquierda, o los postes de Koshin a los bordes del camino. Es un tipo de creencia bastante especial que daría para una charla particular, que consiste en que una especie de espíritus que viven en el cuerpo, según el ciclo sexagenario, en determinadas fechas suben a contar tus pecados, y eso se puede impedir estando en vigilia durante esas noches. De ahí los monos que veis abajo de
de no escuchar, no ver, no hablar. Y ese tipo de creencias así pues fueron marginalizadas y erradicadas, consideradas no civilizadas o no a la altura del proyecto de Estado. Esta transformación no fue solo social o cultural, sino profundamente política. El gobierno Meiji trazó una dicotomía funcional entre Shukyo, que relegó al ámbito privado de la conciencia personal, y Dotoku, entendida como la moral pública, el deber hacia el emperador y la nación. Shukyo es religión y Dotoku es como moral. Dentro de este esquema, el Shinto de los santuarios fue reformulado. Sus prácticas, aunque religiosas en origen, fueron redefinidas oficialmente como rituales de moralidad pública, desvinculándolas del concepto de religión y elevándolas como pilar ideológico del nuevo Estado imperial. Esta maniobra permitía al Estado conservar la fachada de neutralidad religiosa establecida por la Constitución Meiji, a la vez que promovía una forma de religiosidad estatal obligatoria. En paralelo, surgió un discurso académico sobre la religión. Inoue Tetsujiro, formado en Alemania, fue uno de los primeros en introducir el estudio comparado de las religiones, aunque con un claro sesgo nacionalista. Buscaba afirmar la superioridad del budismo frente al cristianismo y abogaba por una religión ética, que sobre todo fuera útil al Estado. Más influyente aún fue su discípulo, Anesaki Masaharu, quien institucionalizó la disciplina de los estudios religiosos en la Universidad Imperial de Tokio. Anesaki adoptó las metodologías de la teología liberal europea y promovió una visión de la religión basada en la interioridad individual y la elevación moral del ciudadano, en armonía con los ideales del Estado. En sus trabajos buscó construir una narrativa nacional donde el Shinto, presentado desde una óptica doctrinal y protestantizada, se erigía como la religión nativa del Japón, aunque ello implicara ignorar la riqueza diversa de la religiosidad popular. Aquí es donde, pues eso, se aísla el sintoísmo, se desprecia el budismo y todo lo demás, y se llena el Shinto de una moralidad impostada, en el sentido de que es artificiosamente impuesta por el Estado. Y con el paso del tiempo, los estudios académicos comenzaron a incluir también las religiones populares y las prácticas cotidianas, ¿no? Influidos por figuras como Yanagita Kunio, que ya lo hemos mencionado. Sin embargo, incluso esta apertura estuvo frecuentemente mediada por categorías nacionalistas, ¿no? Como la verdadera religión estatal, es religión secular, es el nacionalismo, ¿no? Filtrando la comprensión del folclore a través de una lógica que no siempre hacía justicia a las realidades vividas por la población. Es como el libro de Kavanagh, que habla de esta fusión entre como de que al final la religión y el nacionalismo llevan a los mismos resultados que no se puede establecer una diferencia clara en sus resultados más cruentos, ¿no? Por decirlo así. Y en conclusión, la modernización religiosa del Japón no fue simplemente una reorganización conceptual, sino una reingeniería profunda del tejido cultural del país. El concepto de religión se reorganizó junto al concepto de Estado moderno para emplearla como religión secular, una herramienta de control, jerarquización y exclusión, y solo aquellas formas de religiosidad que pudieron ser domesticadas, reinterpretadas para servir al proyecto nacional, fueron aceptadas, ¿no? Las demás, las creencias populares, las prácticas mágicas, los dioses locales, fueron arrinconadas, clasificadas como superstición o folclore, una práctica que de una otra manera ha ocurrido en muchos lugares. Y lo civilizado era la religión nacional, con una utilidad política, y lo no civilizado era todo aquello sin utilidad directa para el Estado. Un hito más reciente e impactante que obligó a repensar profundamente el campo fue el incidente de Aum Shinrikyo en 1995, cuando el ataque con gas sarín en el metro de Tokio sacudió el país. El evento evidenció no solo una falla de vigilancia y comprensión, sino también una crisis epistemológica dentro de la academia. Los estudiosos de la religión fueron criticados por su aparente indiferencia y por no haber alertado sobre los peligros de este culto. El incidente desató un debate sobre la responsabilidad ética del investigador, ¿no? El papel de la religión en la sociedad contemporánea y los límites de la neutralidad académica. El sincretismo religioso japonés
ha sido una constante histórica, caracterizado por la convivencia fluida y pragmática de múltiples creencias, ¿no? El sintoísmo ancestral, el budismo importado desde China y Corea, elementos del confucianismo, incluso influencias taoístas y populares. Y esta diversidad nunca fue entendida como contradictoria, sino como complementaria, permitiendo que distintas formas de espiritualidad coexistieran en la vida cotidiana de las personas. Y este sincretismo se transformó en un terreno fértil para el surgimiento de nuevas religiones que no solo combinaron elementos tradicionales japoneses, sino que incorporaron también influencias cristianas, esotéricas, New Age y pseudocientíficas de todo tipo, dando lugar a un sincretismo moderno y globalizado. Esta nueva configuración religiosa, aunque refleja una notable adaptabilidad espiritual, también plantea interrogantes sobre la manipulación ideológica, el liderazgo carismático extremo y la falta de regulación, convirtiéndose en una versión contemporánea del sincretismo japonés tan rica como potencialmente problemática. La tradición mágico-religiosa de Japón se revela como un elemento omnipresente, ¿no? Eso está claro, tanto en la vida cotidiana como en su producción artística y literaria. Esta permanencia no es anecdótica. Muchos aspectos esenciales de esta espiritualidad han perdurado hasta nuestros días, resistiendo incluso el embate de la modernidad y los afanes nacionalistas. Y en cierta manera algunos aspectos religiosos siguen existiendo precisamente, de hecho, por ese uso que hizo la modernidad de ellos. En el núcleo de estas creencias encontramos un fuerte componente animista y chamánico, aunque el sintoísmo evolucionó hacia un sincretismo más profundo al integrarse con el budismo y recibir influencias del pensamiento chino como el Onmyodo. En este entramado espiritual, el mundo de los yokai se erige como un espacio autónomo y profundamente japonés. Su arraigo cultural fue consolidado a través de enciclopedias, mapas y otros soportes que ayudaron a construir una alfabetización cultural compartida en Japón. A medida que estos seres fantásticos se desligaban de sus orígenes religiosos, comenzaron a reinterpretarse, ¿no? Desde sensibilidades más modernas, explicando fenómenos psicológicos o emocionales cotidianos como el miedo, la inquietud, llegando incluso a integrarse en el imaginario urbano actual. Y durante la era Meiji, el Estado japonés intentó establecer una religión nacional basada en el sintoísmo, separándola del budismo en un esfuerzo por construir una identidad moderna unificada. Sin embargo, este intento de homogeneización no logró eliminar el sincretismo tradicional. Las prácticas populares, las creencias híbridas, las religiones occidentales y las expresiones espirituales no institucionalizadas siguieron también vivas. Y en relación con la tradición sobrenatural, este proceso de transformación no implica una desaparición del misterio, ¿no? Sino su mutación, su cambio. Como señala Gerald Figal, el paso de lo místico a lo científico no elimina lo inexplicable, sino que lo reinventa dentro de la espiritualidad japonesa, que prefiere un enfoque emocional y práctico más que sistemático y teórico de las cuestiones espirituales. En esta diapositiva y en la siguiente tenéis bibliografía muy útil para cualquiera que esté interesado en este tema, así que aquí os la dejo. Y nada, con esto me despido. Muchas gracias por la invitación al seminario de tradición sobrenatural. Ha sido un placer, como siempre. Y nada, lamento que haya tenido que ser esta vez a través de una grabación, que nunca es lo mismo. Pero, lo dicho, cualquier duda, cuestión, sugerencia, me la podéis mandar a mi email, que ahí os lo dejo. Y nada, muchísimas gracias, que paséis muy buena tarde.